días, queridos amigos, estamos nuevamente en su casa, gracias por recibirnos. Buenos días, Coleman. Buenos días, Carlos. Luis Gregorio. Buenos días. Hoy tenemos un tema particularmente especial. Hoy vamos a hablar de la acupuntura, un nuevo servicio que la clínica ofrece. Y este es un tema interesante porque durante esta semana hemos estado hablando un poquito de bioenergética y de, obviamente, ese proceso transformador que tiene el cuerpo para aprovechar la pérdida de energía de los vegetales, de los animales, transformarlos, usarlos, y luego viene un concepto bien interesante: canalizarlos. Es decir, existen canales donde fluye la energía en cierto equilibrio, como fluyen los ríos, y esto es lo que permite que nuestro cuerpo tenga una energía constante a todos sus niveles, aun cuando dormimos. Y el tema anterior mencionabas un poquito acerca de la palabra. También la palabra tiene energía. Y hay un versículo lindo que mencionábamos acerca del hablar con gracia. Dice la Biblia que sea tu palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Y esta partecita tiene que ver con el poder de las palabras. Cuando yo te hablo y te hablo sin gracia, cuando yo te ofendo, cuando yo destruyo, cuando mi manera de hablar es de tal manera que, lejos de sentirte bendecido, te sientes juzgado, señalado, criticado. No es una forma positiva para empezar un día. Pero hoy, conscientes del poder de la palabra, tendríamos entonces la visión de hablar con gracia. Y empezar con gracia implica empezar con una reflexión bíblica, ¿cierto? Tenemos un versículo para estar reflexionando en él, y de alguna manera quisiera yo pensar en un tema que tenía que ver con el hecho de lo que la acupuntura hace, y me gustaría ligarlo quizás al final. El versículo es un versículo muy amado por muchos. Yo creo que es un versículo que tenemos que conocer, y si es posible memorizarlo. Muchos lo conocen de memoria. Es Juan capítulo 3 versículo 16. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Estamos hablando que somos seres eternos. Dios nos ha hecho con un alma eterna, un espíritu eterno. El punto también a veces que tenemos que decidir qué va a pasar con nuestra eternidad, dónde la queremos pasar. Y esa es una realidad de la cual la Biblia también habla. Generalmente estamos pensando que todo se termina una vez que te mueres. Pensamos que una vez que nos morimos sabemos a dónde vamos a terminar. Y de hecho incluso conocemos de qué estamos constituidos. Generalmente entendemos somos carbono, hidrógeno, nitrógeno. Y esos elementos son los mismos que tiene la mesa de tu casa y que tienen las sillas y tu cama, y todo es lo que está constituido: carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Por supuesto, esa es la constitución general. Sin embargo, hay algo más que trasciende, que es el espíritu. Sale de lo que es la tabla periódica y nos muestra algo diferente. Pero bueno, nos hemos olvidado de algo importante, que es la oración. ¿Te parece si empezamos? Vamos a comenzar orando. Dios nuestro, gracias, Señor, por el día de hoy, y gracias, Padre, porque podemos conocerte, Señor. Podemos conocer el origen de la vida, el origen de todo lo que vemos, el origen de la materia y de la energía, Señor, la cual somos, mi Dios, porque tú la creaste, Señor. Te damos gracias, Padre, por ese día, y te pedimos, Señor, tu bendición sobre nosotros, especialmente, Señor, sobre nuestros oyentes, mi Dios, que este mensaje, Señor, que podemos transmitir, pues sea bueno para todos, mi Dios, que puedan recibirlo, mi Dios, y también pues que derrame bendición sobre los hogares. En el nombre de Jesús oramos, amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar a desarrollar un tema, pero saben que nos vamos a ir a un corte de comerciales y regresamos. Por favor, no se vayan, vamos a hablar de acupuntura. Amigos, estamos de regreso en Vida Plena. Nuestro tema de hoy, la acupuntura. Nuestro invitado especial y permanente, Luis Gregorio. Él es acupunturista, también es homeópata de la Universidad de Chapingo. Y hoy nos va a tratar un poquito sobre un tema que nos llama mucho la atención porque es muy actual: es la acupuntura. Las personas quieren ser tratadas con medicina natural, y esa es una alternativa que complementa. A ver, ¿cómo podemos explicar nosotros? No es o antibiótico o acupuntura, no es o un analgésico o la acupuntura. En realidad puede complementar. Usted puede tomar su analgésico, usted puede tomar su antibiótico, pero en la medida en que puede usar acupuntura, tal vez usted necesite tomar menos analgésicos,
necesite tomar menos antibióticos. Por eso es que es una medicina complementaria. La medicina biológica no es una medicina que se opone a lo tradicional, sino que es una medicina que complementa sus tratamientos. Y yo no sé, se me está ocurriendo ahorita el hecho de, es lo mismo, ¿no? No es que todo es mente o todo es espíritu. Nosotros somos una mente que también está o puede ser controlada por un espíritu equilibrado. Esa es más o menos la idea, ¿no? Sí, pues ambas son diferentes, o sea, si lo vemos como la parte espiritual serían las dos, pero el espíritu es lo que nos comunica con Dios, la mente es parte del alma, y lo curioso que también yo entiendo que tanto el espíritu como el alma o sea, la manera de comunicarse a través del cuerpo es a través de canales de energía. Así es. El cerebro, eso es una masa de transmisión eléctrica. Exactamente. Así es, porque si hablamos, por ejemplo, de las crisis convulsivas, el otro día veíamos cómo el desorden o un cortocircuito es lo que está generando las convulsiones. Pero igual, en orden, esa energía es la que transmite los estímulos y también la sensibilidad del cuerpo. El cerebro se comunica con energía a través de todo nuestro cuerpo. De hecho, es una transmisión de energía lo que hace que tú pienses y se muevan tus manos, una expresión del rostro, tus piernas. Incluso es esa transmisión en orden y en equilibrio lo que genera la salud. Pero mire, la historia un poquito de la acupuntura empieza a través de la observación, como empieza todo en la medicina y como empieza todo en la vida, a través de la observación. Los chinos, que es donde se origina esta ciencia milenaria, ellos veían el flujo de las aguas, porque para ellos la vida era el río amarillo era la zona que irrigaba con sus aguas las zonas de cultivo. Y ellos veían que podían canalizar ese río y empezaban a abrir canales donde podían pasar flujos de agua, es decir, desviaban las corrientes del río amarillo, desviándola de tal manera que la podían abrir en ciertas épocas del año y la desviaban en otras épocas. Y ellos por asociación empezaron a pensar que el cuerpo humano también, recuerden que la medicina anterior, cuando hablamos de medicina tradicional china, no solamente hablamos de acupuntura, hablamos también de moxibucción y estamos hablando también de la herbolaria, de los chinos y algunos medicamentos que utilizan de origen animal. Pero entonces ellos asociaban el flujo de los ríos con el flujo de energía y empezaron a descubrir que podían empezar a mover un poco los flujos de energía. La acupuntura no empieza con agujas, empieza primero con masaje. Estaban tocando ciertas zonas que estimulaban, abrían o se daban un punto. Interesante porque después ellos empezaron a hacer pequeños cortes de la piel para que hubiera lo que en Occidente se conocía como la sangría. Entonces había pérdida de sangre, pérdida de flujo y ellos también movían eso. Pero entendieron que igual que los ríos podían entonces establecer puntos de bloqueo o de paso y entonces empezaron a crear como con puertas, exactamente, empezaron a crear ciertos tipos de agujas. Empiezan primero con porcelana y luego a través del desarrollo y el manejo de alguna tecnología que tenían empiezan a manejar metales con los que hacen punciones. Eso es lo que hace la acupuntura, abre o cierra como un canal. Ese es el principio de la acupuntura, moviendo de alguna manera con una intención la energía corporal. Hoy en día la acupuntura es muy conocida en todo el mundo. Pero a ver, Luis Gregorio, ¿qué es la acupuntura? Es una técnica que consiste en eso, en nivelar o equilibrar los flujos de energía del cuerpo. Con esto podemos tener salud. Entonces, prácticamente es complementario a todo tipo de medicina. Bueno, es algo así que, por ejemplo, usted mencionaba antibiótico y analgésico. Tal vez el antibiótico no sería tanto como quitarlo, pero sí hay casos donde el analgésico se elimina por completo, porque tiene muchas funciones, empezando por elevar las defensas, mejorar el sistema inmunológico, sirve como analgésico, sirve como relajante y sirve como equilibrar esa energía, nivelar, ya sea por un atasco de energía o por una deficiencia de energía. Incluso como anestésico, tengo entendido que algunas cirugías ya se pueden hacer con bloqueos de acupuntura. Sí, hay se llama neuroacupuntura.
O sea que podemos evitar incluso la anestesia general en algunos casos, solo en algunos casos. Ajá. Preguntando, por ejemplo, aquí, en una enfermedad, vamos a pensar que tienes una enfermedad en el estómago. ¿Cómo sabes qué hacer ahí? Ok, eso es un poquito diferente, no es como una enfermedad todo va a depender de qué provoca esa enfermedad, de los síntomas de esa enfermedad. Puede ser una enfermedad de frío o de calor en el estómago. Curiosamente, las enfermedades del estómago se tratan no tanto en el estómago, sino en los pies y en las manos. Es donde se pondrían las agujas. Obviamente se ponen en puntos locales, que es en la zona del malestar, pero también los canales de estómago se encuentran en pie y mano. Eso es lo que que conocemos como el yin y el yang. Yin y yang, ajá, frío y calor. Enfermedad de frío y de calor. Que son dos fuerzas que se oponen pero que se complementan, no se contraponen. El positivo y el negativo, el yin y el yang, no son fuerzas opuestas, sino se van complementando. En un círculo que ellos van manejando de positivo a negativo. Ajá. Incluso hay horas, ¿no?, del cuerpo que son yin y yang, que son positivas y negativas. La acupuntura es interesante, fíjate, porque te va marcando de acuerdo a cada canal. ¿Cuántos canales de acupuntura hay? ¿Son 12 canales? Son 12 canales. Sí, 12 canales. 12 canales de acupuntura. Existen canales de acupuntura que van con sus acoplados. No sé, por ejemplo, la vejiga con riñón. El riñón. El hígado con vesícula. Estómago con vaso, páncreas. Corazón con intestino delgado. Ajá. Muy bien, y así más o menos nos vamos llevando, pero existen horas para cada canal, así que, por ejemplo, la hora en que nosotros desayunamos o comemos o cenamos está más o menos regida por los canales digestivos. Incluso hay horas en las que tú debes dormir. ¿Por qué? Porque es donde se aprovecha y se transforma la energía como tal. Así que no es azar que la gente diga, oye, me dormí, me desvelé, pero yo duermo de día y trabajo de noche. Eso ya transforma el ciclo biológico, porque los ciclos son naturales, y eso es lo que hace la acupuntura, la observación de los ciclos naturales. ¿Qué enfermedades podemos tratar con acupuntura? Todas las enfermedades son tratables con acupuntura, incluso las crónicas. Lo que hacemos es mejorar la calidad del paciente. No vamos a eliminar la enfermedad, pero sí vamos a mejorar la calidad de vida. Pues muchos piensan que la acupuntura solamente es como para problemas físicos, como contracturas, incluso de estrés, nervios, pero también se tratan problemas respiratorios, problemas digestivos, problemas como migraña. De hecho, este sábado tenemos uno de vértigo y mareos provocado por lupus. Entonces todas las enfermedades son tratadas con acupuntura. Enfermedades por frío y enfermedades por calor. A ver, una diarrea, ¿qué sería? ¿Una enfermedad por frío o por calor? Eso es dependiendo de una diarrea aguda. Diarrea aguda es por calor. Y una diarrea crónica es por frío. Bueno, entonces, ahorita que está haciendo frío, ya no estamos hablando de las diarreas, pero hablaríamos de los dolores articulares, ¿cierto? Ajá. Tiempo de frío y de humedad. Exacto. Ahí lo que tendríamos es mucho frío o poco frío. Aquí lo que sería como, si es agudo, sería un exceso de frío. O sea que ahorita viene el frío y nos empieza a doler. Los pacientes con reumatismo ahorita están acudiendo a consulta. Y tú lo que haces entonces en acupuntura sería que es eliminar ese frío. O sea que le metes calor. Sí, calor, ya sea con técnica de calor en agujas, o sea, puede ser con agujas o con moxibustión, porque la acupuntura no es solamente agujas, es moxibustión, que es aplicación de calor. Sí, ¿qué es eso? De calor. ¿Qué es moxa? Ya estamos hablando de moxa como si la gente entendiera. Ok, moxibustión es aplicación de calor en zonas. La aguja es fría, entonces es cuando son problemas que por lo regular son excesos de calor. Pero cuando es exceso de frío o deficiencia de calor, se les aplica moxibustión, que es como un cigarro, por así decirlo. Obviamente no ha fumado ni nada. Más bien es esa temperatura, supongo. ¿Vale? Sí, exacto. Y huele como a marihuana. Huele, ¿no? Como a marihuana. Ajá. Es pesado el olor. Es pesado el olor, pero se aplica en puntos específicos también. Y lo que hacemos es darle calor a ese punto o eliminar el frío de ese punto. Pero te va a quemar, porque luego uno le tiene miedo a la aguja, y si no va a ser aguja va a ser quemada. No, no es quemada, no es aplicación del fuego, es a cierta distancia, solamente para que esa luz infrarroja pueda aplicar. Entonces entiendo también que no siempre
acupuntura son solo agujas. No. Es agujas, es aplicación de frío o aplicación de calor, con cualquier método. Es que la acupuntura es interesante y la Organización Mundial de la Salud reconoce la acupuntura en ciertas enfermedades. Es un número cada vez mayor de enfermedades como un método de tratamiento. Pero bueno, mire, el tema está interesante, pero el tiempo también continúa. Y nos vamos a un corte de comerciales, pero regresamos con un tema interesante que es la teoterapia. De regreso aquí a su programa Vida Plena porque queremos realmente que tengan una vida equilibrada, así como la acupuntura busca equilibrar puntos, el equilibrio entre el frío y el calor. Ese es el punto de equilibrio que se llama homeostasis en medicina, y tiene que decir que la enfermedad no es la pérdida del equilibrio, o que más bien es la pérdida del equilibrio, pero también es la ausencia de enfermedad. Así que el estado natural en la persona es estar sana, para eso fue diseñada. ¿El estado natural del hombre es ser feliz? Naturalmente yo creo que no, sí fuimos creados por Dios para disfrutar de Él, pero el estado natural del hombre es que estamos separados de Dios, y por lo tanto podríamos, yo me gusta diferenciar la palabra feliz de la palabra gozo, porque la felicidad es momentánea, viene y va. Sí, es un rato. Pero el gozo es lo que Dios te puede dar. Pero ahorita que estamos en el estudio de Génesis en la iglesia, yo te quiero hablar del hombre original, de Adán y Eva. Sí, ahí su estado natural para el diseño original. El diseño original de Dios es, para el hombre, es disfrutar de lo que Dios creó. Ok, entonces eso sí es más apegado a la felicidad. Así es. El problema radica en lo que vimos en Génesis, es que el hombre decidió separarse. Y ese fue el problema, decidir, y a la hora de decidir, pues decide apartarse de Dios y decidir por sí mismo. Interesante tema. Pues el equilibrio es lo que vamos a alcanzar algún día, ¿no? Pues sí, en el proyecto, bueno, la Biblia habla de que va a haber un día una restauración de todo lo que se perdió. Y lo que perdimos por Adán será restaurado por Cristo. Y pues un día ahí estaremos. Esa parte, fíjate que esa parte es muy interesante. La idea de este programa es llevar a sus casas una visión distinta. Hemos perdido la visión original. La Biblia es el plan de Dios y nos marca una visión correcta de lo que es la vida desde la perspectiva, desde los ojos de Dios. Nosotros hemos recibido muchas teorías y de hecho las creemos plenamente y las defendemos con vehemencia, una fe absoluta acerca de teorías y cosas que el hombre cree y demuestra científicamente. Lo que pasa es que el método científico en cosas que no son tangibles es muy difícil que lo podamos establecer. Sin embargo, la idea del programa es que ustedes tengan una visión diferente. Queremos mostrarles la perspectiva de Dios desde su palabra, es decir, desde su plan original, su mente original. Y hoy que estamos hablando entonces de energía, también nos damos cuenta que ahí está incluida la energía en la Biblia. ¿Y cómo la podríamos explicar? Mira, pues lo primero que Dios dijo, las primeras palabras de Dios registradas son: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Génesis 1, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz. Eso es lo primero que está registrado de la palabra de Dios. Dijo Dios, sea la luz. Dice la relatividad que, bueno, más bien, perdón, la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero entonces, ¿cómo se creó si no se crea? Así es. Y existe energía. Esa energía, evidentemente, surge de la persona de Dios, que Él dijo, sea la luz, fue la luz, y todo lo que existe vino a ser solo por su palabra. Ese es el origen de todo lo que conocemos. El origen es Dios, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la Biblia, y todas las cosas Él las sostiene. Y hablábamos al principio de Juan 3:16 en cuanto a lo que es, haciendo un paralelo. Si estamos hablando de la acupuntura mencionadas con abre, cierra canales. Nosotros cerramos en Adán un canal de comunicación con Dios, que lo que cerró ese canal en este caso fue nuestro pecado. Nuestro pecado bloqueó mi relación con Dios
Y pues bloqueó justamente todo lo que yo podría esperar de él. O sea, si la gente dice, bueno, si Dios es amor, ¿por qué no hay amor? Si Dios es gozo, ¿por qué tengo desdicha? Si Dios es paz, ¿por qué no hay paz? No hay paz ni en el mundo, no hay paz ni en los países, no hay paz en nuestro estado, no hay paz en nuestra ciudad, no hay paz en nuestros hogares, no hay paz en nuestro corazón. Y nos ponemos a contender contra Dios, culpándolo de todo. Pues Dios es un Dios egoísta porque Él es amor y no nos da su amor, Él es paz y no nos da su paz. Pero la realidad es que lo que bloqueó nuestra relación es nuestro pecado. Y de aquí vamos a hablar de algo que abrió. ¿Qué es lo que abre los canales de comunicación en la acupuntura? Pues pueden tocar un punto, una aguja. Ya abrieron. Y yo quisiera hablar de un canal que se abrió no por agujas, sino por clavos. Y clavos en la cruz. Y estos clavos fueron los que Cristo... que sostuvieron a Cristo ahí. Él era Dios, Él se podía haber bajado de la cruz, Él podría haber evitado que se fuera clavado. ¿Qué sostuvo a Cristo en la cruz? Los clavos. La realidad es que fue su amor. Qué grande es el amor de Dios. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios, Él en su amor nos amó tanto que entregó a su Hijo. Y dice aquí, para que todo aquel que en Él cree, ahí está el requisito. No es creer. Creer, si yo salgo a la calle y le pregunto a la gente, ¿tú crees en Cristo? Todo el mundo me dice que sí. Pero si pregunto, ¿qué tienes que hacer tú para limpiar tu pecado? Prácticamente nadie me responde, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Me dicen, hay que portarme bien, hacer buenas obras, dar limosna, ir a misa, una cantidad de cosas. Los mandamientos. Tradicionalmente se nos ha enseñado eso, pero entonces, ¿para qué murió Jesús? La realidad es que Él es el único, aquí dice que en Él cree. Creer significa estar completamente convencido que lo que Él hizo es lo único y es suficiente. Él es el canal abierto por Dios para entrar a Él. Juan, estoy aquí un poquito más adelante en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro canal, no hay otro camino. En este caso no aplica todos los caminos llevan a Roma, no todos los caminos llevan al cielo. Jesús es el camino. No estamos hablando de religión, estamos hablando de lo que Cristo hizo. Y ese amor de Cristo es grande, es ancho, es más ancho que el foso que nos separaba, es más alto que cualquier cosa que nos pudiera, que la Torre de Babel que intentaban llegar al cielo. Únicamente Cristo puede. Y Él es el que abrió ese canal para llegar a Dios. Entonces, queremos estar hablando de Él, de lo que Cristo hizo por nosotros y poder confiar en que Él es el único camino y Él es suficiente. No mi religión no murió por nada en una cruz. Fue Jesús quien lo hizo. Muy bien, fíjate que este bloque estuvo realmente corto, pero muy interesante, profundo. Tener la idea clara de la muerte de Jesús y lo que significa en tu vida es un punto interesante para seguir hablando. ¿Ustedes saben para qué murió Jesús? La gente no sabe para qué murió Jesús. Podrán decir que murió por nosotros, pero eso es todo. No lo pueden identificar con el pecado y el pecado no lo pueden identificar con que estamos separados de Dios. Amigos, nos vamos con esta reflexión y con una linda canción. ¿Cuál es el título de la canción? La canción es El amor de Cristo. Por ahí en los videos, hasta algunos me han preguntado que no salen, no los ponemos en los videos, los animo a que los busquen, aparecen ahí en YouTube, pero los que nos escuchan en vivo pues pueden escucharlo en la radio. Cuán grande es el amor de Cristo. Cuán grande es el amor de Cristo. Nos vamos con esa canción. Amigos, nos vamos a ver el lunes nuevamente. Tenemos un programa muy bonito acerca del alcoholismo, particularmente el alcoholismo como el cáncer de nuestra sociedad. Que tengan una bonita semana, el resto de semana y un lindo fin de semana. Coleman. Nos estamos viendo, Carlos. Dios les bendiga a todos. Luis Gregorio. Nos vemos y los esperamos en la clínica. Bueno, que tengan un bonito día. Bye bye.